Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, jueves 21 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el criado fiel y prudente. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente, a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros, y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público. Jesús sale del templo después de sus disputas con los saduceos, escribas y fariseos, y va camino al Monte de los Olivos. Y de camino sus discípulos le preguntan sobre el fin de los tiempos. Y con esto Jesús nos abre a su discurso escatológico, es decir, de las realidades últimas, de su venida gloriosa. Y por eso Jesús invita a sus discípulos: estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Hay una certeza: el Señor retornará. Pero hay una incertidumbre: no sabemos el día ni la hora. Pero ¿cuál ha de ser la actitud del discípulo? No saber cuándo viene el Señor, sino estar preparado, estar en vela. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abriera un boquete en su casa. Jesús se compara como este ladrón, es decir, Él vendrá inesperadamente. ¿Qué nos toca a nosotros? Estar vigilantes, en vela, con las manos llenas de obras de misericordia. Por eso Jesús insiste a sus discípulos: estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pidamos pues, hermanos, al Señor esta conciencia de su venida gloriosa. Jesús viene con gloria para juzgar a vivos y muertos, y que el Señor nos conceda un espíritu vigilante, que estemos preparados, que estemos en vela, esperando su venida con alegría. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús nos va a hablar del criado fiel y prudente. ¿Quién es el criado fiel y prudente, a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Qué hermoso, queridos hermanos. Jesús no solamente invita a sus discípulos a estar en vela, a estar preparados, sino que también nos dice la actitud, el modo en que debemos de estar preparados, siendo esos criados fieles y prudentes, criados solícitos. Y esto, queridos hermanos, nos invita a ser esos discípulos que siempre estén disponibles al servicio. En definitiva, Jesús les está revelando a sus discípulos que Él es el amo, el Señor, y que les ha confiado la administración de sus bienes para que puedan servir a sus hermanos, para que puedan dar a la servidumbre la comida a sus horas. Entonces, el criado fiel y prudente es aquel que sirve a los demás. Esto también vale para nosotros, queridos hermanos. Nosotros tenemos como único Señor a Jesucristo, y Él nos ha dado dones y gracias para ponerlas al servicio de los demás. Y cuando el Señor venga en su gloria, cuando sea el retorno del Hijo del Hombre, entonces Él esperará que nosotros, sus discípulos, estemos en este servicio a los hermanos. Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así, es decir, siendo fiel al cumplimiento de la misión,
Seamos conscientes, queridos hermanos, el Señor nos ha regalado la vida, nos ha dado dones y gracias, pero para ponerlas al servicio de los demás. Esta es nuestra misión como discípulos, servir a los hermanos. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Y aquí, queridos hermanos, encontramos implícitamente lo que Jesús pondrá explícitamente en los siguientes capítulos: el ser fiel en lo poco. Quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Por eso Jesús nos cerciora: en verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Es decir, seremos coherederos con Él en el reino de los cielos. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor ser discípulos fieles y prudentes, fieles a la palabra del Señor, actuando con prudencia en el cuidado de nuestro prójimo. El Señor nos ha regalado dones y gracias para ponerlas al servicio de los demás. Que también nosotros, viviendo la palabra, siendo fieles a la palabra de Jesús, podamos cuidar de nuestros hermanos en esta misión que el Señor nos ha dado de darle la comida a sus horas, es decir, siendo justos y caritativos con ellos. Que esperemos pues la venida gloriosa de Jesús, practicando la justicia y la caridad en favor de nuestros hermanos. Finalmente, queridos hermanos, Jesús nos va a hablar del mal siervo y su destino. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros, y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Qué fuertes palabras, queridos hermanos, pero el Señor las dice porque nos ama, porque Él nos quiere librar de esa condenación eterna, cuando somos injustos con nuestros hermanos, cuando no somos fieles a su palabra. En definitiva, el Señor nos advierte de la actitud de este mal siervo. ¿Y cuáles son estas actitudes? En primer lugar, este discípulo que no acoge la palabra, no espera a su Señor. Y como no espera a su Señor o se confía: mi Señor tarda en llegar, no se involucra en sus negocios, es decir, en los asuntos del Señor. ¿Cuántas veces pensamos así, queridos hermanos? Bueno, cuando esté viejito recién serviré al Señor. Bueno, cuando termine esta situación serviré al Señor. Y postergamos nuestro servicio. Y esos dones y gracias que el Señor va derramando en nosotros se van frustrando porque no la ponemos al servicio de los hermanos. No estamos siendo justos ni caritativos con ellos. Pero es más, no solamente hay esta actitud de indiferencia, no solamente no espera a su Señor ni se involucra en sus negocios, sino que también maltrata a sus compañeros. Es decir, es injusto con ellos porque no les da esos dones y gracias, no comparte esa palabra que el Señor le da. Pero aún más, nos dice la palabra que le empieza a pegar a sus compañeros, es decir, a maltratarles. Miren, hermanos, el Señor nos advierte de esta mala actitud. No solamente la indiferencia con el Señor, sino también esa prepotencia con los hermanos. Y la tercera actitud de este mal siervo es el vicio, porque él empieza a comer y a beber con los borrachos. Es decir, se dedica a los placeres de este mundo, a los vicios. Y por eso se separa de su Señor, porque se entrega al mundo. Y sin embargo, nos dice Jesús: el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo, lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Es decir, será reo de sufrimiento y de la desesperación eterna. Queridos hermanos, esta es una realidad y Jesús nos advierte para no caer en ese peligro de la condenación, pues allí será el llanto y el rechinar de dientes. Pidamos al Señor que estirpe de nosotros esta actitud de hipócritas, de no ser discípulos que no esperan su venida ni se involucran en sus asuntos, que encima maltrata a los demás y se entrega al mundo y a los vicios. No, queridos hermanos, que advirtamos realmente del peligro de la condenación de aquellos que no se involucran en los negocios del Señor, y más bien evitemos maltratar a nuestros hermanos y pidamos la fortaleza para luchar contra los placeres desordenados de este mundo que simplemente nos distraen de esta venida de nuestro Señor. Que esperemos al Señor para no caer en desgracia, que vivamos nuestro discipulado con radicalidad para evitar esta suerte de los hipócritas, de no aparentar ser discípulos, cuando en el fondo maltratamos a nuestros hermanos y nos entregamos a los vicios. Que el Señor nos cuide y nos dé la fortaleza para el combate espiritual contra los placeres desordenados de este mundo. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos hablas de estas realidades últimas, nos hablas del final de los tiempos. Te pedimos, Jesús, que seamos conscientes de tu venida en gloria
para juzgar a vivos y muertos, que tu venida será imprevista. Concédenos, Señor, un espíritu vigilante, que estemos en vela esperando tu venida con alegría. En segundo lugar, Jesús, que seamos buenos discípulos, criados fieles y prudentes, fieles y solícitos, que seamos fieles a tu palabra, que la vivamos con radicalidad y que esperemos tu venida practicando la justicia y la caridad en favor de nuestros hermanos, que todos los dones y gracias que has puesto en nosotros sean de provecho para cada uno de ellos. Y finalmente, Jesús, que siendo fieles en lo poco, también podamos ser fieles en lo mucho, porque así tú nos confías, Jesús. Y finalmente, Señor, te pedimos que advirtamos el peligro de la condenación de aquellos que no se involucran en los negocios del Señor. Estirpa de nuestro corazón estas actitudes del mal siervo, que no espera tu venida con gloria, que no espera tu venida, que empieza a maltratar a los demás, que se entrega a los placeres desordenados de este mundo, a los vicios. Señor, líbranos de todo ello, y más bien danos fortaleza y espíritu de humildad, humildad para evitar maltratar a nuestros hermanos y servirles con la alegría, y fortaleza para luchar contra los placeres desordenados de este mundo, que en el combate espiritual seamos revestidos de tu gracia, Jesús, para hacer frente a todo ello y así llevar una vida auténtica de discípulo. Líbranos de la actitud hipócrita, Jesús, de llamarnos tus discípulos, cuando en realidad maltratamos a los demás y nos entregamos a los placeres. Líbranos, Jesús, de la condenación eterna, de esa suerte de los hipócritas, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.